Hello, good afternoon. Welcome to Unit 15, third partial. 2 more units and the semester is over. We finished our book, so let's see. Today, we're going to check or we're going to review what happened in class. So Unit 15, where were you born? Where were you born? Where, dónde were you born? ¿Dónde naciste? So we're going to talk about biographical information, years, and school days. Vamos a unir lo que vimos en la unidad anterior con esta. Seguimos hablando del pasado simple, pero si ustedes recuerdan, en unidad 14 vimos cómo hacer pasado todos los verbos que conocemos, menos el to be. Los verbos de acción, por ejemplo, run, jump, cook, eat, sleep, read, wash, work, todos esos verbos los vimos. Trabajar, correr, brincar, dormir, estudiar, leer, lavar. Entonces, acuérdense que esos verbos, para hacerlos pasado, si eran regulares, le poníamos ed. Si eran irregulares, los teníamos que cambiar. Study, studied. Read, read. Wash, washed. Run, ran. Entonces, si teníamos regulares, eran con ed. Si eran irregulares, se transformaba. Ahora, para hacer negaciones y para hacer preguntas, no podíamos usar el verbo al inicio ni ponerle nada más not. No decíamos study not. Necesitábamos un verbo que nos ayudara y ese verbo era did. No estudié. I didn't study. No trabajé. I didn't work. Y acuérdense que el verbo ya no lo cambiamos. Entonces era I didn't wash. No lavé. I didn't or she didn't read. No leyó. Eso era para negativos. Y para hacerlo pregunta, usábamos el did, pero al inicio. Did you run? ¿Corriste? Did she walk? ¿Caminó? Did they go to the party? ¿Fueron a la fiesta? Entonces usábamos mucho el did para ayudarnos a hacer preguntas y hacer negaciones en pasado. En esta ocasión vamos a ver nada más el verbo to be en pasado simple. Y ese verbo tiene una característica muy especial. No necesita ayuda de otro verbo para poder hacerlo negación en pasado o para poder hacerlo pregunta en pasado. En el verbo to be no tendremos un segundo verbo, ni auxiliar, no existe el did, y tampoco le voy a poner un segundo verbo, wash, walk, work, run, sleep, play. Ninguno de esos verbos se lo voy a poner cuando yo necesito hacer el verbo to be en pasado. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Vamos a ver. El verbo to be, podemos hacerlo afirmativo, negativo y pregunta. Eso ya lo sabemos hacer. Pero ahora, ¿cómo lo utilizo? El verbo to be en presente, ¿se acuerdan que era am, is, are? Eran 3 maneras de explicarlo. Digo, de conjugarlo, perdón, de usarlo. Entonces sería I am, yo soy. You are, tú eres o tú estás. Pues you are. He is, she is, it is. We are, o sea, estamos o somos. We are. You are para ustedes. Y they are. Eso es para el presente simple. Am, is, are, to be. Cero, estar. Pero en pasado es un verbo irregular. Acuérdense de la lista. Es el to be, was, were, y teníamos el participio como been. Entonces el verbo to be es un verbo irregular. Para hacerlo pasado utilizaré was o utilizaré were. Pero ¿cuándo uso cuál? El was va a ser para singulares y el were para plurales. Entonces, I was. You were. He was. She was. It
was. We were, you were, they were. El you, acuérdense que puede ser ustedes, y eso es un plural. Y para no tener que cambiar uno y uno, entonces you como tú y you como ustedes se va a quedar con were, plurales. Entonces tenemos ejemplos. I was happy. 0 estar. Entonces yo era feliz. I was happy. El ser, cuando hablamos de ser, es para hacer descripciones de la persona. Pueden ser de personalidad, pueden ser de sentimientos, pueden ser de características físicas, pueden ser de profesiones. O sea, yo era maestra, yo era feliz, yo era alta. Entonces, ahí está el verbo conjugado como ser. Y estar, hablamos de ubicación, de permanecer en un lugar. Entonces, estar. I was at school. O sea, yo estuve en escuela. O sea, hoy no te vi. ¿Dónde estabas? I was at school. O sea, estuve en escuela. You were late. O sea, llegaste tarde. O sea, el venir acá, el permanecer acá, arribar tarde. You were late. ¿Ok? Entonces, sigamos viendo los ejemplos. I was happy. Era feliz. He was hungry. En español se traduciría como que tenía hambre, pero es que estaba hambriento. ¿Ok? Acuérdense que hablamos adjetivos de persona, entonces hambriento, estaba hambriento. He was hungry. She was a nurse. Era enfermera. It was big. O sea, estaba grande. Lo que sea que hablemos, it, cosa, objeto, it was big, o sea, estaba grande. Plurales, we were early, o sea, estábamos temprano, es decir, llegamos temprano. En español decimos llegar, pero es de estar en el lugar temprano. Estábamos temprano. You were at school, estabas en la escuela. Ustedes estaban en la escuela. They were quiet. Ellos estaban callados. Era examen. It was an exam, so they were quiet. O sea, estaban callados. Entonces, ser o estar. No piensen en ningún otro verbo. Si mi verbo incluye si mi oración, perdón, incluye el verbo trabajar, entonces no estamos hablando del to be, ser o estar. Porque estaba trabajando, ya es un tiempo continuo. Estaba cantando, estoy diciendo que en ese momento, en el pasado, en ese exacto momento, hacía la acción de cantar. En ese exacto momento hacía la acción de leer, de estudiar. Entonces, no pueden poner otro verbo cuando nada más quiero expresarme en pasado, ser o estar, porque estaríamos cambiando a otro tiempo, y eso lo vamos a ver después. Entonces, negativo, ¿cómo lo hago negativo? El negativo es el verbo to be con la palabra not. I wasn't sad, no estaba triste, no era triste, es que decimos en español estar y a veces también nos confundimos. Entonces, I wasn't sad, o sea, yo no era triste. I was happy, o sea, yo no era triste, yo era feliz. He wasn't thirsty, o sea, no tenía sed. O sea, la característica de estar sediento, o sea, no estaba sediento. She wasn't a teacher, no era maestra. It wasn't small, no era pequeño. Entonces, no uso did. ¿Se dan cuenta? Estoy poniéndole not al was o al were. We weren't late, o sea, no estuvimos tarde, o sea, no llegamos tarde. We weren't at home, no estábamos en casa. We weren't noisy, o sea, no éramos ruidosos. Entonces, el not se le va a poner después del was y después del were. Wasn't, weren't. ¿Ok? Eso es para negar. Y para preguntas hacemos el switch que ya hemos visto desde antes. Primero, si yo te digo, they were happy, eran felices, they were happy. Para hacerlo pregunta, lo voy a cambiar. Primero ver mi verbo y luego mi sujeto.
Were they happy? O sea, ¿eran ellos felices? Were they happy? She was rich. O sea, ella era rica. She was rich. Lo cambio. Was she rich? ¿Era ella rica? Y contestamos yes or no. El sujeto que corresponde. Y si es positivo, le pongo, bueno, afirmativo, yes, she was. Pero si es negativo, no, she wasn't. Yes, they were. No, they weren't. Y así es como yo hago las preguntas. Si necesito información adicional, ya conocemos las WH. Where, why, when, what, which. ¿Ok? Entonces, esas siempre van a ir al inicio. Where was she sick? O sea, ¿en qué lugar ella estaba enferma? Where was she sick? Why were you tired? O sea, ¿por qué estabas cansado? Why? Porque why were you tired? When was he sick? When, cuando estuvo enfermo. Entonces siempre van a ir adelante. El WH va a ir mi verbo to be, como en las preguntas cerradas, mi sujeto y luego a qué me refiero. Y para responder sabemos que son oraciones completas. So, where was she sick? Okay, she was sick. She was sick in the hospital. Why were they tired? Because they ran a lot. Okay, corrieron mucho. They ran a lot. When were they sick? They were sick yesterday. Ellos fueron enfermos ayer. Entonces, con eso tengo oraciones afirmativas, negativas, preguntas cerradas, el yes, no, y preguntas abiertas, el WH. Closed questions and open questions. Here are some examples. Estos los hicimos en clase. We have the affirmative form and the negative. Entonces, sujeto, subject, el verbo to be, mi complemento. I was in the park. I was in my house. She was a doctor. I was my best friend. We were happy. O sea, éramos felices. Estaba en la casa. Era doctora. Estaba en el parque. Cero estar. Negative. I wasn't in the park. I wasn't in my house. She wasn't a doctor. We weren't at the party. We weren't in the cinema. No estábamos en el cine, no estábamos en la fiesta. Ella no era doctora, no estaba en mi casa, no estaba en el parque. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Es was o were en la afirmativa y wasn't, weren't en la negativa. Y no le pongo ningún otro verbo. I wasn't in my house, no estaba en mi casa. I was in the school, estaba en la escuela. We weren't at the party, no estábamos en la fiesta. We were happy, éramos felices. ¿Ok? Para hacer las preguntas, ya lo acabamos de decir. Tienes el was o el were, tienes el sujeto, a quién va dirigido, y tienes el complemento. Entonces, was Wendy in the school? ¿Estaba Wendy en la escuela? Yes, she was. No, she wasn't. Were they friends in high school? ¿Eran ellos amigos en la prepa? Yes, they were. No, they weren't. Was Elle in the kitchen? Were we in the park? ¿Estaba ella en la cocina? ¿Estábamos en el parque? Were your friends in the classroom? ¿Están tus compañeros o tus amigos en el salón? Entonces, primero es el verbo to be, luego es el sujeto a quien me refiero y luego es mi complemento. Si tuviéramos que hacerlas abiertas, preguntar más, when was Wendy in the school? ¿Cuándo estuvo Wendy en la escuela? When was Wendy in the school? She was in the school last month, el mes pasado, ¿ok? Why were we in the park? ¿Por qué estuvimos en el parque? Why were we in the park? Because we were bored. Estábamos aburridos. Entonces, así podemos hacer preguntas usando el verbo to be
esta unidad únicamente es de verbo to be en pasado simple. Este ejercicio lo realizamos. I was born here, o sea, nací aquí. You were pretty young, o sea, eras bastante joven. She was 7, hablando de edad. Ella era 7, o sea, ella tenía 7. We were at the hair salon, estuvimos en el salón de belleza. They were born in Milan, nacieron en Milán. Negativas, I wasn't born in Italy, o sea, no nací en Italia. You weren't very old, o sea, no eras muy grande. Hablando de nuestro pasado, entonces cuando sucedió esto, pues no eras muy grande, o sea, muy viejo, no tenías mucha edad. O you were pretty young, o sea, estabas bastante joven cuando sucedió. She wasn't in college, o sea, no estaba en la universidad, no estaba estudiando. She wasn't in college. We weren't at the cafe, no estábamos en el café. They weren't born in Rome, no nacieron en Roma. Y preguntando, were you in class yesterday? ¿Estuviste en clase ayer? Was your first teacher American? O sea, your first teacher, ahí está tu sujeto, el primer maestro. ¿Fue tu primer maestro americano? Yes, she was. No, she wasn't. Were your parents born in the U.S.? O sea, ¿nacieron tus padres en el U.S.? Yes, they were. No, they weren't. Entonces, siempre, siempre, siempre para este cero estar va a ser was o were para pasado. Aquí tenemos una situación, una imagen. You can see there is a girl. Her name is Tessa. The classmates, Alisa Jacob, the teacher, Mr. Walker, and they're in a class. It's raining and she's arriving. So, was Tess on time for class yesterday? ¿Llegó a tiempo? It's raining, the class started, ya empezó, the class started, so she's coming. And no, she wasn't. She wasn't on time. On time es a tiempo. Puntual, on time. So was Tess on time for class yesterday? No, she wasn't. Was it English class? Look at the board. Pareciera que esto es inglés. Do you think this is English? It's chemistry. So no, was it English class? No, it wasn't. It was chemistry class. Was it a sunny day? Do you see the sun? Ben soleado. So was it a sunny day? No, it wasn't. It was a rainy day. Era un día lluvioso. Was it 10 o'clock? Look at the watch. Was it 10 o'clock? No. No, it wasn't. It was 10:05. Eran las 10:05. Okay. So, was Mr. Walker very angry? He was angry. So, they said yes, he was. Al parecer esta cara es de enojo, entonces comentaron yes, he was. Were Alisa and Jacob late to class? Si on time es a tiempo o early es temprano, late es lo contrario, late es tarde. Were they late to class? ¿Llegaron ellos tarde? No, no, they weren't. Ya estaban en clase a tiempo, están tomando la clase, so no, they weren't. Were they at the board? O sea, ¿estaban ellos en el pizarrón? ¿Estaban en este lugar? Were they at the board? No, they weren't. They were sitting. They were seated. Estaban sentados. They were seated. Were the windows opened? The windows opened? No, they weren't. They were closed. If they were open, the rain would come inside. Si estaban abiertas, la lluvia iba a mojar todo el salón. Okay, so here are some questions and we can talk about a certain situation. We already saw this, WH questions, did, was, and were. Entonces, quedamos que el auxiliar did lo vamos a utilizar únicamente para los verbos que no sean to be. O sea, todo lo que no sea to be, voy a usar el did para ayudarme a preguntar. Si tiene que ver con ser o estar, was o were, no lo utilizo y tampoco pongo ningún otro verbo. Let's see. Where did you grow up?
el verbo es grow up, crecer. Mi verbo principal es crecer, no es ser y no es estar. So, where did you grow up? ¿Dónde creciste? I grew up in New York. Entonces, I grew up in New York. Yo crecí en Nueva York. Pero el verbo es grow up, por si tengo did. What did your father do there? O sea, ¿qué hizo tu papá ahí? Hablamos del verbo hacer. What did your father do there? He worked in the department store. Entonces, trabajó en una tienda departamental. When did you come to Los Angeles? El verbo es come, venir. When did you come to Los Angeles? I came in 2008. I came, llegué. Why did you become a hairstylist? El verbo es become. ¿Por qué te volviste, convertiste en estilista de cabello? Because I needed the money. Entonces, todos tienen un verbo. Grow up, crecer. Do, hacer. Come, venir. Become, convertirse. Entonces, necesito el did. Ahora, segunda opción. Zero star. When were you born? ¿Cuándo naciste? How old were you? O sea, ¿qué edad eras? O sea, ¿de qué edad eras en ese momento? ¿Qué edad tenías? How old were you? I was born in Brooklyn. I was born in 1990. I was 18. What was your major in college? O sea, ¿qué estudiaste? ¿Cuál fue tu carrera? Okay, I was a photographer. Era fotógrafo. Entonces, cuando no sea ser o estar y tengamos cualquier otro verbo, usaremos el did. Cuando sea ser o estar, únicamente usamos was o were. Y también tenemos manera de decir las fechas. Cuando hablamos de los 1900, 1800, 1700, primero decimos los dos números, 19, 18, 17, 16, y luego le agrego la palabra 100, porque son dos ceros. Entonces, 1900, 1900, 1700, 1700, 1600, 1600. ¿Ok? 1906, ya cuando tenemos un 06, un 07, un 08, o sea, ya no podemos decir 100 porque ya no es 100, ya no es cerrado. Decimos 19, los primeros dos dígitos, 19, 18, 16, y para decir el 6, el 7, el 8, decimos 06, 06, 1906, 1707. Y para hablar de los 1995, 1987, los dividimos 19 al 19 y luego la segunda cifra, 1995, 1987, 1971, ok, 1867, 1780, I don't know, 1795. Entonces, en los 1900 los vamos a dividir. Y para el 2000, si lo decimos 2000, 2000. Cuando hablamos de 2007, 2008, 2007. A partir de los 2000, si vamos a poner 2006, 2007, 2008. Y en el otro, que tenemos los 2015, 2020, podemos decir 2020, 2015, o lo podemos dividir 2015, 2020. Right now we're in the 2020, en el 2020, or 2020. Son las diferentes maneras en que uno puede expresar las fechas. And to finish, well, here's what we saw, que es lo que explicamos, son examples. So, did you go to school, or when did you go to school? El verbo es go. Did you eat pizza? Mi verbo es pizza, entonces pues requiero el did. Did they wash the car? Did it become a butterfly? Entonces cuando tengo los verbos, voy a utilizar did. Cuando hablemos del verbo to be, no uso did, si se dan cuenta. Were you a good student? Eras buen estudiante. Was she in London last year?
Estuvo en Londres el año pasado. Were you a singer? Eras cantante. Y the last topic is school days. This one is vocabulary. When you're at school, when you were at school, you had classes, you had types of a school, and you have some places. Entonces, al hablar de escuela, podemos dividirnos en clases, el tipo de escuelas, a lo que le llamamos grados, y los lugares dentro de la escuela. So, auditorium es un auditorio, place. Cafeteria, place. College es un grado, universidad, type of school. Computer lab es un lugar dentro de la escuela, el laboratorio de computación. Place, computer lab. Elementary school, type of school. Es la primaria, elementary school. Geography es una clase, it's a subject, it's a class. Geography, geografía. High school, type of school, preparatoria. History, class. History con H es historia. Si ustedes nada más ponen story, S-T-O-R-Y, es una historia, es un cuento. Entonces, history habla de acontecimientos históricos, historia. Library, a place, biblioteca, no es librería. Library es la biblioteca. Middle school, it's also the secondary school, hablamos de la secundaria. Allá tienes elementary, middle school, high school, and college. Entonces, middle school es la secundaria. Physical education la conocemos también como PE, nada más sus iniciales PE, y es educación física, it's a class, and science, it's a class. So with all of this, we can talk about our past, our days in elementary school, our days in high school, our days in middle school. So what classes did you take? O sea, ¿qué clases tomabas? El verbo es take. What was your favorite class? ¿Cuál fue o cuál era tu clase favorita? What classes didn't you like? O sea, ¿qué clases no te gustaron? Who was your best friend? ¿Quién era tu mejor amigo? Who was your favorite teacher? ¿Quién era tu maestro favorito? Where did you spend your free time? O sea, ¿dónde te la pasabas en tu tiempo libre? What was a typical day of school like? Una rutina, ¿cuál era, cómo era un día típico en tu escuela? And what didn't you like about school? ¿Qué no te gustaba sobre la escuela? So with all of this, we can use past tense to talk about activities, actions, using did or didn't, and using regular and irregular verbs. We can also talk about past tense of to be, ser o estar, era o estuve, and we can talk about school, and we can talk about dates. So that's it for this class. If you have more questions, you can always ask. So see you next week in class. Goodbye.